Anticipadamente he respondido al problema sobre qué es lo que se nos ha transmitido de Jesucristo. Lo que los evangelios nos cuentan de la figura del Salvador es la de una personalidad muy desfigurada, retocada por muchas circunstancias de aquella época. Es muy probable y hasta normal cierta deformación de su persona. Hay muchas causas para creer que un tipo de esta clase no podría mantenerse entero, fiel a sí mismo y libre de agregados. El ambiente en que se movió Jesucristo en medio de una agitada y compleja sociedad, las características de las primeras comunidades cristianas, la historia del pueblo de Israel con su largo pasado de esclavitud, tienen que haber dejado huellas en este personaje tan extraño. Estas características lo enriquecieron, sobre todo en hacer de él un líder capaz de ganar seguidores para su causa. Especialmente reclutaba a los más humildes y despreciados de la sociedad, en convertirse en, una gran, en convertirse en un gran comunicador social. Aquel mundo extraño y enfermizo al que nos conocen los evangelios como salido de una novela rusa en el que lo peor de esta sociedad, la ignorancia y el idiotismo infantil, se dan cita. Debe de haber contribuido a volver a Jesucristo todavía más vulgar. Los primeros discípulos, para poder comprender a su maestro, han tenido que traducir primero al modo rudo y sencillo, como eran ellos, toda una simbología y cosas incomprensibles para poder entenderlo. No era fácil para ellos comprender el lenguaje de parábolas y señales incomprensibles. Jesucristo solo existió Jesucristo solo existió y fue un hombre cercano hasta que pudo ser adaptado al lenguaje que ellos hablaban y comprendían. El profeta, el Mesías, el futuro juez, el maestro de moral, el hacedor de milagros, el que bautiza en nombre de Dios, el hermano mayor. Fueron simplemente otras tantas maneras para desfigurarlo y hacer de él una persona confusa y llena de contradicciones. En suma, no vamos a hacer menos las cualidades de toda gran devoción fanática y partidista, como es esta. Los seguidores anulan los rasgos más originales de carácter de la persona que es venerada, ni siquiera lo ven. La personalidad de todo líder es alterada por como lo ven sus seguidores, como ha sucedido con Jesucristo. Qué lástima que ningún Dostoyevsky vivió cerca de esta interesante decadente, o sea, alguien que se hubiese sentido fuertemente atraído por esa mezcla sublime, enferma e infantil de su persona, y se hubiese dado a la tarea de escribir una historia tan morbosa y extravagante como es la vida entera de Jesucristo. Un último análisis, este tipo, como hombre decadente, pudo haber sido en especial extraño y contradictorio. No vamos a dejar de lado esta posibilidad. Sin embargo, todo nos lleva a desistir de esta idea y en este caso lo que nos cuentan los evangelios de su vida sería totalmente cierto. Pero nosotros tenemos razones para admitir lo contrario. Ahora bien, no hay duda de que existe una contradicción entre el hombre que predicaba en la montaña, en el lago y en el campo, el cual se nos presenta como un hombre pacífico que predicaba la paz del espíritu, semejante a un Buda en un terreno poco indio, es decir, en medio de una sociedad difícil y compleja. Aquel fanático del ataque del enemigo mortal de los doctores de la ley y los sacerdotes, aquel hombre capaz de llamarles hipócritas a los grandes maestros de la ley y quien, gracias a la mala intención de Renan, ha quedado como el gran maestro de la ironía. Jesucristo como el gran crítico burlón e ingenioso de su época. No pudo dudar que mucho del veneno y gran parte de la ironía del Salvador, especialmente en su manera de denunciar a los que se apartaban del reino de Dios, haya provenido de esa sociedad compleja y obsesionada en la que tuvo que vivir. Es sabido como el fanatismo religioso, sin ningún escrúpulo, hace en la persona de su maestro una defensa
y alabanza para sus seguidores. Se justifica a sí mismo y se sienten superiores apoyados en su líder. Cuando los primeros cristianos les instaron contra los teólogos y sacerdotes, contra toda la ley establecida en aquella sociedad, un padre espiritual, una cabeza que lo dirigiera, un juez de la ley, astuto, hábil, maligno, crearon a un Dios de acuerdo a estas necesidades. Y sin un temor pusieron en su boca palabras extrañas al Evangelio, las que incluso hoy día las repite la iglesia por todas partes. La segunda venida de Cristo, el juicio final, son nada menos que la espera ansiosa y la promesa que sobre esta tierra Dios vendría a juzgar y a separar la buena hierba de la maleza, a justos y a pecadores.